Y los dejo con el señor Sebastián Saveris. Buenas tardes, señores, señoras. Gracias por la invitación al Agrofest. Gracias al AGAP de generar primero este encuentro agrícola en el Perú. Inicio de, espero que sea una larga carrera de eventos donde vamos a hablar de la agricultura, la agroexportación y el futuro de eso. Y también agradecer el espacio que están dando al rubro de la sostenibilidad y la agricultura orgánica, que sabemos cada vez más está tomando una importancia en el mundo y que creo que puede ser algo muy importante para el Perú. Además, como acabamos de escuchar del anterior panel, existen probablemente muchas opiniones y preconcepciones, tal vez a veces equivocadas, sobre el cultivo orgánico y lo que eso genera como impacto en el mundo. Hoy vamos a hablar de Perú Juste Orgánico, que es una iniciativa que hemos lanzado con apoyo de la Fundación Inspiratus y que justamente tiende a demostrar que lo orgánico no solo es bueno, pero además necesario para esa importantísima transición hacia una agricultura y alimentación sostenible. Hoy día nos damos cuenta de que la producción de alimentos en este mundo es causa de bastante daño en el planeta. Genera degradación de ecosistemas, injusticia social, puede impactar negativamente la salud de la humanidad y contribuye también de manera importante al calentamiento global. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que en realidad nuestro planeta puede proveer todo lo que necesitamos y para mucho más gente, de una manera mucho más sostenible. Y eso lo tenemos que hacer pensando en nuevos paradigmas. No solo pensar en que lo sostenible o lo orgánico es otro certificado más, sino que la hora ha venido de empezar a trascender nuestra concepción de cómo podemos impactar positivamente al planeta cultivando y consumiendo alimentos. Y eso es lo que Perú Juste Orgánico pretende hacer, que es preservar el planeta y acelerar una transición necesaria hacia una agricultura y alimentación sostenible. Y voy a tomar lo que nos acaban de discutir nuestros colegas en el panel anterior, donde nos damos cuenta que hay preconcepciones tal vez muy equivocadas. Nuestros colegas hablaban de que la fruta y la verdura orgánica no tienen el mismo nivel nutricional porque estarían más expuestos a plagas y enfermedades. Hoy nos damos cuenta que nos hemos acostumbrado tanto a aplicar pesticidas, herbicidas, fungicidas y a utilizar fertilizantes industriales que supuestamente la planta lo necesitaría. Discrepo en esta opinión sabiendo que desde hace miles de millones de años la naturaleza, las plantas, viven en perfecta armonía con su entorno y que recién en los últimos 70 años se nos ha ocurrido aplicar urea al suelo y pesticidas para matar a plagas, lo que llamamos, o enfermedades. Pero tal vez no nos damos cuenta de que la aplicación de fertilizantes en realidad no debería por qué ser necesario, porque si las plantas han producido y reproducido durante millones de años sin ayuda cualquiera, tal vez significa que hay abundante micro y macronutrientes en la naturaleza. Siempre pensamos que en la crisis de los fertilizantes tenemos que aplicar urea, pero tal vez olvidamos que el 80% de nuestro aire es nitrógeno y que la planta ha inventado una manera a través de bacterias fijadoras de nitrógeno de asimilarlo. Y que también olvidamos que la aplicación de urea a la planta no es más que una consecuencia de unos científicos alemanes que después de la Segunda Guerra Mundial no supieron qué hacer con su capacidad de producción de amonia y en vez de hacer explosivos empezaron
a acostumbrar a la planta a necesitar fertilizantes industriales. Y eso genera una degradación de los ecosistemas, eso genera un desbalance donde además estamos olvidando que probablemente la mitad de lo que existe en nuestro mundo no es algo malo. Estamos hablando de los microorganismos, las bacterias, los hongos, no son ni una enfermedad ni una plaga, sino aquella cosa que hace que todos los seres vivientes en este planeta, plantas, animales, humanos, sin bacterias no pueden sobrevivir. Y por eso insistimos dentro de la iniciativa que estamos haciendo que lo orgánico no es un certificado más, sino una nueva concepción de cómo tenemos que cultivar alimentos y consumirlos. Y por ende, estamos convencidos de que acelerando la transición hacia una agricultura orgánica y justa, más bien podemos solucionar la degradación de los ecosistemas, la injusticia social, la salud de la humanidad y de paso, como extra gratis, el calentamiento global. Porque recordemos que si estamos intentando de reducir emisiones, solo hay que hacer lo que las plantas hacen desde hace más de 3.5 mil millones de años, es captar dióxido de carbono y convertirlo en carbohidratos disponibles para todos y alimentos para los animales y sobrevivencia de todos los microorganismos que nos beneficia. Eso es, señores y señoras, lo que Perú Justo y Orgánico quiere promocionar a partir de ahora. Estar aliado con una entidad muy potente como el AGAP e incluir aquellos factores que hoy necesitamos para demostrar que la agricultura justa y orgánica justamente es capaz de solucionar aquellos grandes problemas que el mundo está sufriendo. Hoy día, más de 300.000 hectáreas de cultivos orgánicos existen en el Perú, pero están principalmente dedicados a muy pequeños agricultores. Y es cierto, ellos no están acostumbrados a tecnificarse, pero tienen al lado un hermano mayor que es capaz de enseñarles cómo hacerlo. Hoy día, Perú Justo y Orgánico quiere promover el esfuerzo comercial para promocionar agricultura orgánica, quiere asistir con asistencia técnica, con financiamiento, pero más que todo generar un crecimiento en la concepción de que la agricultura orgánica puede ser la solución que nuestro mundo necesita. Voy a terminar mi primera presentación con una pequeña anécdota. Hace 20 años, cuando uno hablaba de la energía renovable, decía que los paneles solares y las energías eólicas eran interesantes, bonitas, pero que tenían que ser subsidiadas. 20 años después, nos damos cuenta que no solo la empresa de carros más valiosa del mundo, sino también el emprendedor más rico del planeta es una persona que ha podido demostrar que la transición hacia la energía y transporte renovable no solo es más eficiente, más rentable, pero muchísimo más impactante. Entonces, para terminar nuestra primera exposición, yo creo que la idea de Perú Justo y Orgánico es tomar el ejemplo del Perú. Hemos visto hoy y ayer cómo el Perú ha logrado posicionarse en los mercados internacionales con el mango, el espárrago, cítricos, arándanos, uvas, y que en cada cultivo que el Perú emprende y organiza termina siendo el líder. Es verdad que la situación climatológica del Perú es excepcional, con un clima en los trópicos y un corriente de agua fría que permite generar una cierta sequedad y relativamente abundante disponibilidad de agua, hace que el Perú es un invernadero natural para generar, si queremos, agricultura orgánica. Combinado al esfuerzo de los agricultores y del sector agrícola y iniciativas como, por ejemplo, la que es Perú Justo y Orgánico, podemos demostrar que no es algo que vamos a hacer en 1 año o 2 años, pero que si nos proyectamos de aquí a 20 años, el Perú tiene la posibilidad, a través de iniciativas como Perú Justo y Orgánico y el AGAP, de demostrar que podemos cambiar nuestra mentalidad y que podemos acelerar también la transición hacia una agricultura y alimentación sostenible. Entonces,
Perú Justo Orgánico incluye a los agricultores pequeños y grandes, promueve y demuestra que la agricultura orgánica es posible y cabe dentro de tomar las oportunidades que el Perú ofrece en términos de redistribución de agua, de tierra, inversión y acceso al mercado para justamente demostrar que lo que todos nosotros peruanos hemos hecho en todos estos cultivos los últimos 40 años, lo podremos hacer también los próximos 40 años. Entonces, señores y señoras, hoy tengo el gran placer de acoger a personas para quienes la agricultura justa y orgánica no solo es un side business o un certificado o algo que hacen los sábados y domingos, es algo para lo cual ellos han dedicado su vida, su tiempo, su carrera, su empresa y su patrimonio. Tengo el gran honor de dar la bienvenida primero a Alejandro Vaca, presidente de la Asociación de Panevieros del Perú, agricultor de panela y café en el norte de Perú y ejemplo claro de cómo un pequeño agricultor es capaz de cambiar esa mentalidad. Tengo también a Paola Dioses, científica, bióloga y entomóloga, convencida de que no necesitamos nada más que observar la naturaleza, aprender de ella y que eso nos pone en una situación donde sí es capaz de producir una agricultura orgánica de alto rendimiento, alta tecnología y bajo costo. Y agradecer también a Mario Stuba, gerente financiero de Inca Gold Farms, primera inversión peruana extranjera dedicada al 100% de un cultivo orgánico, espárrago y palta de gran escala. Con eso, señores, voy a buscar mi micrófono y vamos a empezar nuestra conversación intercambiando un poco un par de ideas, pero más que todo experiencias para entender por cada uno de ustedes cómo es que han entrado y cuáles son los retos que ustedes encuentran en esa convicción de la agricultura orgánica y justa. Voy a empezar con el señor Alejandro, donde nos interesaría saber, tal vez Alejandro, siendo el presidente de una asociación de más de 100 agricultores, representando varios productos en el norte del Perú, ¿cuáles son los retos importantes que ustedes han visto en términos de agricultura orgánica y qué es lo que ustedes creen que debería poder ser vencido para llegar a este objetivo? Hola, bueno, Sebastián. Bueno, soy presidente de una asociación nueva, Asociación de Panevieros del Perú, de la parte sierra de Piura. Bueno, soy hijo de agricultor y sí, ¿no? Como tú dices, ¿no? Los agricultores, bueno, relativamente hace cientos de años somos agricultores orgánicos, pero ¿qué hace que nos falte en esta agricultura? Bueno, las tasas de interés que nos dan los bancos, o sea, no tenemos capacidad para llegar a obtener buenos créditos a bajas tasas de interés. La industrialización que nos falta en nuestros productos, ya sea tradicionales, lo que tenemos dentro de nuestro corredor, ya sea donde estoy ubicado, y es lo único que yo quisiera que los agricultores se sientan identificados para llevar este producto sano, orgánico, a los diferentes mercados nacionales e internacionales. Y Alejandro, tal vez puedes compartir con la audiencia ¿cuántos años has estado cultivando panela y café de forma orgánica? Bueno, nosotros tenemos ya 60 años desde nuestros antepasados y de verdadmente que nos sentimos bastante identificados con este proyecto nuevo que es Perú Justo y Orgánico, que identifica a miles de agricultores que están en el anonimato, así como nosotros, llevarlos a identificarse y que el gobierno identifique a aquellos que de verdadmente están muy abandonados, como ejemplo. Perfecto. Próxima pregunta. Me interesaba hablar con Paola, que ha estado dedicando gran parte de su vida científica también a intentar de resolver tal vez el misterio
de cómo podríamos hacer que esa famosa agricultura orgánica, que para muchos parece más cara, más complicada, cómo podemos enseñar al mundo que seguramente tenemos que invertir bastante en los próximos 5, 10, 15 años. ¿Cuáles son para ti los caminos principales o los retos principales para masificar los cultivos orgánicos en términos de investigación científica? Bueno, lo más importante es que nosotros debemos entender que nuestro país es rico en diversidad, es biodiverso, pero entendamos lo siguiente, no solamente se queda a nivel de los animalitos o de las plantas, tenemos que multiplicar por millones de veces ese número para alcanzar el número de microorganismos que existen sobre nuestra tierra. Y convengamos lo siguiente, como Sebastián les dijo, existe una interdependencia entre cada uno de nosotros y de las plantas, de los cultivos y todos los microorganismos que lo rodean. Entonces, hay varias cosas importantes. La primera es entender que tenemos que invertir también en lo que es el mejoramiento genético de las variedades que tenemos. Entendamos que ese mejoramiento genético no parte solamente por el tema de de la genética, sino también de los microorganismos que puede capturar del ambiente. Entonces tenemos que comenzar a comprender eso. La segunda cosa es que debemos tener un cepario de microorganismos que sea nacional. Nos pasa muchas veces que encontramos trabajos científicos hechos en Perú con cepas, con microorganismos eficientes de nuestras tierras, pero cuando vamos a buscarlas ya no están, porque fueron solo fruto de una sola investigación. Necesitamos mantener esos ceparios y necesitamos caracterizarlos, conocerlos, porque no basta solamente con saber qué tengo, sino para qué me sirve. Recordemos que los ecosistemas nos brindan servicios y si nosotros hacemos uso de esos servicios, nos van a beneficiar enormemente y van a trabajar 24 horas gratis para nosotros en el campo. Entonces, esas son las cosas más importantes, pero adicionalmente, y la última, es concentrarnos en mejorar los suelos. Es vital que entendamos que tenemos que trabajar a nivel de enmiendas, no solamente a nivel de compost, humus, sino también de biochar, y entender cómo éstas interactúan y cómo podemos mejorarlas para llegar a tener un suelo capaz de ser resiliente a muchos cambios. Gracias, Paola. Siguiendo esa reflexión, yo creo que si bien es cierto existe ese camino, sería interesante escuchar de Mario, ustedes que son una empresa que probablemente ha instalado casi la mayor cantidad de hectáreas orgánicas en palta y espárrago, ¿cuál ha sido su mayor motivación para emprender esa gran inversión y cuáles ven ustedes que son los mayores retos en el desarrollo de la agricultura exclusivamente orgánica? Gracias. Bueno, fue un proceso largo. Nosotros, el grupo de inversionistas con el que yo trabajo, buscó por mucho tiempo invertir en agricultura en el Perú, pero en una agricultura que fuera diferente. No teníamos el capital para convertirnos en una empresa gigantesca como las que compiten en ese momento en el Perú. Entonces buscamos un nicho en el que podíamos hacer la diferencia con la inversión. Y determinamos que ese nicho era la agricultura orgánica. Y definimos como nuestra tesis de inversión tener un fondo orgánico diversificado. Y los primeros 2 productos que decidimos incorporar a este fondo orgánico diversificado fueron el espárrago, por un tema interesante de concepción de mercado, a pesar de las dificultades que puede tener en el tema agronómico, y la palta, ¿no? Que es lo que hemos sembrado. Nuestra empresa tiene o va a cumplir recién 3 años, y en esos 3 años, con pandemia, hemos logrado sembrar 650 hectáreas, 500 hectáreas de espárrago orgánico y 150 hectáreas de palta. Ha sido un reto interesante. El principal elemento en la agricultura orgánica es el suelo. Invertir en el suelo ha sido difícil porque no existe en el Perú
los insumos para poder hacer esto. O sea, existe el guano, existe el compost, pero como bien has dicho, no existen los elementos ni el conocimiento para realmente contribuir y lograr que ese suelo sea rico, balanceado y diverso, ¿no? Que es lo que venimos trabajando ahora. Ya con estos 3 años hemos logrado tener algunas experiencias interesantes. Ya hemos logrado llegar a los mercados como orgánico. Ahorita, básicamente, como espárrago orgánico, solamente podemos entrar a Europa y algo de Asia. Hemos tenido pequeñas experiencias, pero me llamaba la atención un comentario y lo resaltaste también, el que decían que el producto orgánico no tiene esa capacidad de viajar en la calidad y llegar al mercado en la calidad, porque es un producto que va a ser más débil. Bueno, nosotros tuvimos algunas experiencias muy interesantes el 2021, de que logramos mandar espárrago orgánico por barco a Europa, con llegadas magníficas. Claro, también hemos tenido otras llegadas muy malas, ¿no? Es parte del proceso de aprendizaje, pero hemos descubierto que sí se puede. Corrimos el riesgo de mandar espárrago orgánico por barco a Europa, viajes de más de 21 días hasta 24 días, que normalmente dirían que es una locura para el espárrago, más para el espárrago orgánico. Pero sí hemos tenido algunas buenas experiencias, también algunas muy malas, no les voy a dorar la píldora, o sea, es parte del proceso de aprendizaje. Y el principal reto que nosotros hemos encontrado es la mentalidad. Hacer agricultura orgánica no es solamente reemplazar productos convencionales por productos orgánicos y con eso tener un producto certificable. Es más que eso, es un tema de mentalidad, de trabajo, de gestión, de gestionar el suelo, de buscar la diversidad en el suelo, de recuperar la vida o en nuestro caso que hemos invertido en un desierto en el norte de Trujillo, es crear un suelo para poder desarrollar una agricultura sostenible, ¿no? Y ese es el principal reto. O sea, no existe esa mentalidad, la estamos tratando de desarrollar. Es un reto construir el concepto de un fondo 100% orgánico. Bueno, y en eso estamos, ¿no? Perfecto, gracias. Muy interesante. Y hablando del cambio de mentalidad, hemos escuchado en algunas ocasiones que un pequeño agricultor tal vez es más difícil trabajar con él o hacer orgánico es más complicado. Alejandro, tú que, como nos mencionabas, trabajaste con, bueno, ya en tu región más de 60 años casi de manera orgánica. Explícanos un poco cómo ves tú que el pequeño agricultor de la Sierra de Piura, cómo has visto tú este cambio en mentalidad, donde obviamente nosotros trabajamos también mucho con ustedes, sí vemos que esos pequeños agricultores, yo diría, están casi mucho más instruidos en los principios de la agricultura orgánica que tal vez muchos técnicos y agrónomos que trabajan con grandes empresas. Cuéntanos un poco cómo has visto tú este cambio de mentalidad en tu región y con tus colegas agricultores. Bueno, el cambio que ellos tienen, ¿no? es que lo sano, lo que producen, lo que hacen a sus alrededores de sus parcelas, llevar y concientizarse ellos y sus hijos en lo que es orgánico para poder vender su producto, es que ellos tienen la idea de certificar, de hacer buenas prácticas agrícolas y de enseñarle a sus nietos, a sus hijos y a sus nietos, llegar esa trazabilidad, esa enseñanza que lo vienen haciendo ancestralmente, ¿no? Con abonos orgánicos, con biol, todo hecho naturalmente de ellos. ¿Por qué? Porque no tienen asistencia técnica y el gobierno no se preocupa por los pequeños agricultores que están alejados del Perú, bueno, de parte de la costa. Perfecto. ¿Y qué crees que faltaría para poder concientizar más pequeños agricultores de seguir este camino en esos productos y en esas regiones? Bueno, lo que necesita un agricultor olvidado, yo sé que
hay muchos que no conocen, es la asistencia técnica, industrializar sus productos que son orgánicos y que deben llevarlos al mercado, buscarles mercado, orientarlos hacia un mercado sostenible, ¿no? Porque ellos de verdadmente están como huérfanos en la agricultura orgánica. Perfecto, gracias. Y siguiendo un poco con los cambios de mentalidad, tal vez, Paola, estando en entornos de investigación, tanto científico, universidades y empresas, ¿dónde crees que deberíamos cambiar nuestra mentalidad de agronomía o científica, tal vez en cuanto a algunas malconcepciones de lo difícil o fácil que podría ser la agricultura orgánica? Es cierto, nosotros necesitamos tener un cambio de 180 grados en toda nuestra mentalidad. Lo que debemos entender es lo siguiente: nosotros somos interdependientes con todo lo que nos rodea. Esa es la primera cosa. Existe un término un poco científico que se llama holobioma. Esta es una muy bonita teoría que está comenzando a comprobarse que es real. Nosotros dependemos enormemente de las partes bióticas y abióticas de todo el sistema que nos acompaña. Eso es lo primero. Y por ende tenemos que cambiar la visión sobre qué es estar enfermo y sano. Si yo estoy enferma, es porque lo que me rodea tiene algún desequilibrio, porque yo he causado algún desequilibrio con todo lo que está a mi alrededor. Pongámoslo en el caso de una planta. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una planta enferma? Lo que vamos a encontrar, si hacemos la diferencia entre una planta enferma y una sana, es que la planta sana no es que carezca del patógeno, lo tiene, pero lo tiene en poblaciones muy pequeñas. Mientras que en la planta que está enferma, esas poblaciones han incrementado enormemente y han disminuido poblaciones que podían ser benéficas, como por ejemplo de fijadores de nitrógeno. Entonces debemos entender que cada una de las cosas que nosotros hacemos para con el medio ambiente repercute en la salud de la planta. El suelo, como ya lo habíamos comentado, es una fuente inagotable de microorganismos que nos van a beneficiar a la hora de realizar algún cultivo. Por eso es que le ponemos tanto énfasis y por eso es que es necesario que hagamos muchos estudios alrededor de las enmiendas. Como les decía, hay una gran variedad de enmiendas para mejorar, para restaurar la vida del suelo. Pero adicionalmente, una de las grandes complicaciones está en que todavía hay una gran discusión de cómo evaluar, cómo vamos a hacer el control de calidad de esas enmiendas, porque lo que buscamos es que esas enmiendas sean siempre estándar, siempre nos den los mismos resultados. Y entendamos otra cosa, en el caso de la agricultura, siempre las técnicas no son una receta de cocina global. No es una receta de cocina para un cultivo, es una receta para un nicho, para un ecosistema. Eso es lo que debemos entender. Y por ende, cada ecosistema tiene sus propios requerimientos. De ahí que necesitamos conocer muchísimo sobre los microorganismos y sobre las plantas que nos rodean, porque de los animales que nos rodean, insectos y demás, siempre hay aquellos que nos serán de utilidad y siempre hay aquellos que querremos tener un poco más lejos, pero todos son importantes para el equilibrio. Gracias. Y tal vez ahí una última preguntita, Paola. Escuchaba el otro panel hablando de que la fruta convencional sería más rica en nutrientes que la fruta orgánica. A ver, explícanos qué es lo que opinas tú sobre eso. Bueno, en base a eso tenemos que entender lo siguiente. Pongamos el ejemplo de una persona nada más. Tenemos a una persona delgadita, muy delgada, y nosotros ya estamos pensando en que está malnutrida, que tiene problemas. Pero ¿qué pasa con una persona que tiene un sobrepeso extraordinario?
tampoco está en su óptimo. Lo mismo pasa con las plantas. Nos hemos acostumbrado a evaluar a las plantas por peso, por la cantidad de muchas cosas, pero no la proporción de. Y además debemos entender que nuestra fruta no solamente es nutrientes, tiene una carga microbiana también. Y esa carga microbiana es la que nos permite a nosotros poder obtener esos nutrientes. Es muy interesante, por ejemplo, lo que pasa con una semillita. Ustedes han preparado lentejas seguramente en su casa, la mayoría de ustedes. ¿Qué hace primero? La remoja. No solamente para que la puedan cocinar más rápido, es porque si ustedes no le sacan esa capa fina que tiene de algunos microorganismos y de algunas enzimas que no van a permitirnos obtener los nutrientes de esas semillas. Esa es la razón final. Entonces debemos entender que es cómo lo preparamos, pero cómo lo preparamos desde el suelo. Ese suelo va a transmitir los microorganismos a las plantas que luego van a ser beneficiosos para nosotros. Pasteur se equivocó. Nosotros no tenemos patógenos que nos están intentando dañar todo el tiempo. Solamente tenemos que aprender a vivir en armonía, y eso se traduce también para las interacciones que tenemos a nivel social, para nuestras organizaciones. Todos somos interdependientes. El beneficio de uno viene hacia mí. Entonces, debemos pensar en todo de esa manera, ¿no? Gracias. Continuando con esas reflexiones interesantísimas, Mario, tú que has liderado ya esa inversión importante de esos últimos 3 años, ¿qué es lo que crees que hace falta todavía, no solo para que una inversión como la tuya sea exitosa, sino también ejemplo para que ya lleguemos a esa curva de aprendizaje y adaptación de la mayoría? Porque claramente aquí estamos hablando con muchos innovadores, sabemos que siempre cuesta tiempo arrancar. ¿Qué consideras tú que serían los elementos faltantes como para generar este clic para que la gente vea que al final puede ser mejor, más rentable, más saludable, etcétera, etcétera? Sí, es curioso y es difícil, ¿no? Cuando nosotros comenzamos este proceso para tomar la decisión de una inversión, fueron muchas las personas que dijeron que no, que estábamos locos, que invertir en escala en agricultura orgánica no iba a funcionar, y en espárrago peor, ¿no? Algunos nos dijeron, mira, sí, esa es la inversión para el futuro, pero si los logran, búsquenos porque les compramos la empresa, ¿no? Es cierto que esa forma de pensar de que la agricultura orgánica es más cara, y no solamente es más cara, sino es menos productiva, está muy fuertemente instalada. Y nosotros en el proceso de investigación para poder tomar la decisión, porque invertir 650 hectáreas no es poco dinero, vimos bastantes ejemplos de que no era así, de que habían una cantidad de productores en el mundo que tenían productividades tan buenas, incluso mejores que en la agricultura convencional, que el costo del manejo, por la tecnología que ya se ha venido desarrollando en el mundo por diferentes factores, ha bajado mucho el costo, y que además hay una serie de productos, y ahí conversando ya con la gente que sabe, que hay una serie de productos que se pueden usar que no son costosos, que simplemente es la aplicación de conocimiento, y que eso es parte de este proceso de entender de que la agricultura orgánica no es reemplazar productos, no es reemplazar los productos que usamos en la agricultura convencional por productos orgánicos, no es así. Es, como bien lo han dicho, es el suelo, es el equilibrio, es el balance. Yo no soy un especialista, yo soy, yo veo los números, yo soy un inversionista, ¿no? Pero entendemos que nuestra inversión está en eso, está en el suelo, está en el compost, está en el equilibrio, está en el balance. Cuando dijimos que íbamos a invertir en espárrago, dijeron que estás loco, las plagas te van a matar. Bueno, ahora convivimos con todas las plagas. Nuestro cultivo de espárrago tiene todo. O sea, no nos falta nada de lo que podemos tener en la zona. Pero tenemos controlado unos umbrales que nos permiten tener una producción razonable para el momento del estadio de nuestras plantas. Yo creo que es eso lo que falta, que se convenzan de que sí es posible. Y espero que les demore, porque eso va a hacer que mi negocio valga más por más tiempo.
Entonces, ahí Pero, tengo entonces, Mario, ¿estás diciendo tú que podría ser que en su empresa ustedes están demostrando que una agricultura orgánica puede ser de mayor rendimiento y más bajo costo? digamos, esa es nuestra tesis y esperemos que lo podamos demostrar. Ahora, lo que sí, y eso es un convencimiento personal, que no sé si es por el momento o por la naturaleza, la agricultura orgánica no es una agricultura de gran escala. O sea, no vamos a poder tener miles de hectáreas juntas de espárrago orgánico, porque es un contrasentido. Por eso es que nosotros invertimos en un fondo orgánico diversificado. Y tenemos incluso un pleito interno si debíamos crecer más o no en el área de espárragos. El mercado, creemos que el mercado nos va a reclamar más productos. Pero bajo nuestro concepto diversificado decimos no, 500 hectáreas, eso debe ser nuestro volumen. Sí, por supuesto, y yo creo que lo que tú dices es correcto. Nos damos cuenta que tenemos que cambiar muchas malconcepciones, porque es cierto que un megafundo orgánico es una contradictio in terminis. Claramente hay que pensar en diversidad y diversificación, y que eso tiene que estar enraizado en las estrategias, ¿no? Ahora, hablando de eso, creo que valdría la pena reflexionar un poquito sobre también cómo el sector, el gobierno o el gremio puede ayudar a impulsar eso. Claramente lo hemos visto en el caso de Perú. Tal vez la pregunta que quería hacerte, Alejandro, tú que también has estado muy cerca de muchas iniciativas de gobierno para impulsar esa agricultura orgánica, ¿dónde quisieras tú ver concentrado el mayor esfuerzo e inversión para seguir prosperando, digamos, este modelo de negocio específicamente con pequeños agricultores? Bueno, lo que el agricultor necesita, Sebastián, y el público es los préstamos a bajo interés, tasas que el agricultor pueda pagar, porque de verdadmente hay cooperativas en mi sector y creo que en muchos lugares del Perú que las tasas son muy altas y que el agricultor no puede acceder a un crédito por las tasas que les da las cajas de ahorro o porque esas son las únicas financieras que están dentro de este corredor, ¿no? Entonces, lo único que eso sí el agricultor necesita, ¿no? Perfecto. Y a nivel inversión, específicamente para poder demostrar más que esos modelos funcionen con pequeños agrícolas y orgánicos, ¿dónde ven ustedes que, por ejemplo, un gobierno o el sector privado puede ayudarlos? Bueno, los agricultores están muy contentos si es que el sector privado se compromete a industrializar parte de lo que ya están haciendo. Por ejemplo, nosotros industrializar el tema de la panela, la panevia, el tema de café, un poco mejorar las maquinarias que ya están por años. Ellos quizás no tienen la noción o cómo hacer un buen producto de calidad, invertir e innovar sus pequeños ingenios dentro de lo que ellos ya están haciendo dentro de la agricultura orgánica. Gracias, Alejandro. Pasando tal vez un poco a la inversión científica, Paola, ¿cómo ves tú el panorama nacional de investigación y colaboración entre universidades, el sector privado, el gobierno, para enfocarnos y tal vez masificar más un conocimiento que, al parecer, escuchándolos a ustedes, estamos hablando de que es ancestral, que lo conocemos, que la naturaleza nos lo ofrece, pero que tal vez falta que la gente se dé cuenta en realidad que es posible y que no nos damos cuenta ni siquiera que existen esos modelos y esos conocimientos. Dinos, Paula, ¿qué crees tú que necesitaríamos llevar a la audiencia y al sector agrícola y público? ¿De dónde tendríamos que enfocarnos para tener ese movimiento, digamos, más masivo?
La primera cosa es que nosotros tenemos muchísima información. Todas las cosas que podríamos decirles están sustentadas en muchos artículos científicos. Nosotros no tenemos que comenzar de cero ahorita. Hay mucho que ya se ha hecho, hay mucha gente que ha venido trabajando por años, no solamente a nivel de lo que llamaríamos una agricultura más tradicional, en base a lo que aprendieron de sus abuelos, sino que también a nivel de instituciones educativas, universidades a lo largo del mundo, se ha formado una serie de profesionales con gran capacidad a nivel de lo que es agricultura orgánica y técnicas en general para hacer de los cultivos más sostenibles. Hay muchísima información. Lo que pasa es lo siguiente, toda esa información tenemos que adaptarla a Perú. Uno, a cada una de las diferentes regiones y macroclimas que tenemos. Esa es la primera y más importante. Segundo, parece que también estamos un poco desconectados. A veces leo muchos artículos científicos que repiten las mismas cosas. En Perú, nada más. Entonces, tenemos que saber, estar al tanto de qué hacemos. Necesitamos una agenda para saber qué se necesita estudiar, a qué debemos ponerle prioridad a nivel de las universidades. Lo que pasa es que nosotros los científicos nos gusta volar mucho e ir por distintos lados sin ver el lado económico, ¿no? Entonces, y pasa lo siguiente también, hoy día podemos estar en capacidad de realizar muchos trabajos científicos sin ser científicos y haciendo uso de materiales que pueden ser muy baratos respecto a lo que costaban en el pasado. Hace mucho tiempo nos demoró años sacar el genoma del maíz, por ejemplo. Y tuvimos que gastar mucho dinero en máquinas que podían costar millones de dólares. Hoy en día podemos hacer un secuenciamiento con un aparatejo que nos cuesta $10,000 y lo podemos conectar a nuestra computadora directa en casa. Entonces, podrán darse cuenta que esa tecnología que antes era solo ni siquiera de todos los científicos, sino de los científicos privilegiados que tenían las máquinas a disposición, esas máquinas pueden estar hoy en día a disposición para muchos agricultores, para gremios, ¿no? Porque de pronto no necesitas uno solo, en el caso de los pequeños agricultores, pero darles ese beneficio de poder utilizarlo. Y además en tiempo real, que es muy importante. Necesitamos diagnosis prontas, es lo más importante. Entender que nuestras evaluaciones no son para ver lo que ya pasó, cuando ya tengo toda la plaga encima. Nuestras evaluaciones tienen que ser para poder pronosticar. Y por eso nos interesa también tener un centro donde podamos catalogar toda la data que tenemos a nivel nacional, no solamente a nivel del agro, sino también a nivel de lo que es pesquería, donde tienen gran cantidad de data y se puede hacer correlaciones. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos propensos al niño. Entonces, entendamos que es valiosísimo tener data acumulada para hacer pronósticos también. Y ahí necesitamos de la mano de todo el mundo, de todos los que puedan hacer ciencia o de pronto no sean científicos, que puedan seguir protocolos y que puedan sumar a estas iniciativas. Gracias, Paola. En ese aspecto, Mario, también me interesaría mucho escuchar tu opinión sobre cómo ves tú que deberíamos, por parte de un gremio o del sector privado, qué iniciativas quisieras tú ver más pronunciadas para estimular más inversiones como la de ustedes. Bueno, una cosa que ha dicho Paola es muy cierta. El conocimiento está, pero está muy disperso. Y es muy difícil, muy costoso juntarlo para poder hacer una inversión como la nuestra, ¿no? A nosotros nos está costando mucho desarrollar el conocimiento que tenemos que hacer in-house. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de empresa y una visión completamente egoísta, digamos, es parte del know-how que vamos a desarrollar y que va a ser la base de nuestros negocios. Pero
Pero yo creo que estamos en otra etapa. Ya no estamos en una etapa en donde el conocimiento va hacia adentro y no lo comparto. Yo creo que eso fue otro momento. Yo creo que ahora estamos en un momento en donde es mucho más colaborativo, es mucho más importante contribuir al desarrollo, porque eso va a hacer que nosotros crezcamos más. Nuestra ventaja no va a ser desarrollar el conocimiento para nosotros, sino que el conocimiento para el manejo orgánico se pueda difundir. Nosotros, por ejemplo, no vamos a tener capacidad de producir toda la materia orgánica que necesitamos para nuestros campos. Nosotros le tenemos que meter 13 toneladas por cosecha al espárrago de materia orgánica, de compost. Y es imposible que nosotros lo produzcamos solos. Ahora, tampoco podemos ir comprando el compost de guano de vaca, porque es ecológicamente negativo también. Entonces, esa interacción de la manera de cómo vamos a poder tener la capacidad de podernos abastecer de todo eso, es importante compartirlo, por ejemplo, con productores locales que nos puedan abastecer, ya sea de compost, ya sea de humus de lombriz, de lombricompost, de té de compost, de biochar. El biochar es un producto baratísimo y buenísimo para el suelo, para el manejo de las sales y un montón de cosas. Y son elementos que parecerían, vamos, que no son ni siquiera caros. Hacer biochar, hacer un horno de biochar, exactamente. Son productos que tienes que meter y meter y meter. Y yo me acuerdo, yo estuve en el negocio de la madera, fue una de las inversiones en las que estuvimos hace algunos años. Nosotros, el fondo con el que yo trabajaba invirtió en un bosque natural de 140.000 hectáreas para extracción natural, y ahí aprendí que el carbón se hacía en pilas de acerrín, que acá abajo eso se estaba quemando, y al final eso es el biochar. O sea, no se necesita ni gran tecnología para hacer biochar, ¿no? Y todo eso contribuye a la generación del suelo. Eso no lo podemos hacer solos. O sea, todo el insumo que vamos a necesitar para 500 hectáreas de espárrago lo necesitamos incorporar a la gente que está alrededor nuestro. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? De eso se trata, poder desarrollar ese conocimiento, porque si no, nosotros no vamos a poder hacer lo que necesitamos, o va a ser demasiado costoso. Gracias, Mario. Entonces, bueno, hoy lastimosamente solo nos dan 45 minutos para un tema que creo que podría durar varias horas y días. Agradezco, por supuesto, al panel para habernos acompañado el día de hoy. Yo creo que suman ejemplos de que tal vez sí es posible cambiar esa opinión y esa malconcepción que existe. Y me gustaría terminar con una pequeña reflexión anecdótica de algo que está pasando en esta década, para intentar de transmitir algo con el público, para redondear este evento, que es que yo personalmente soy ingeniero mecánico y me ha interesado mucho la energía. De aquí a 50 años, si un extraterrestre viene a nuestro planeta, lo que va a ver es carros eléctricos, paneles solares, energía eólica y una industria completamente dedicada a captar la fuente más abundante que existe en nuestro planeta, que es un reactor de fusión nuclear que quema entre 2 y 3 millones de toneladas de hidrógeno cada segundo. Y este extraterrestre diría, por supuesto, los habitantes de esa tierra captan esa energía, pero si alguien le diría que durante 150 años hemos extraído petróleo del subsuelo para quemarlo y contaminar y casi destruir el medio ambiente, probablemente no nos creerían que por qué durante 150 años ustedes han pasado por una cosa tan absurda cuando existe tan abundante fuente de energía renovable y limpia. Hoy todos nos damos cuenta de que la energía renovable es más barata que la energía fósil, pero eso es algo que recién existe desde hace 2-3 años. Entonces, señores, señoras, invito a que todos reflexionemos que tal vez lo mismo ha pasado con la producción agrícola de alimentos. La producción industrial y química de alimentos ha empezado después de la Segunda Guerra Mundial.
Y tal vez tenemos que darnos cuenta que en vez de mirar al corto plazo y soluciones fáciles, vale la pena mirar un poco hacia el pasado y a nuestro ambiente y entender que no hay que intentar de ser mucho más listo que la naturaleza, sino entenderla y abrazarla y aprender de ella para poder vivir en una abundancia. Termino diciendo que es importantísimo saber que la agricultura orgánica no es otro certificado, es un cambio de mentalidad, de algo que existe, que claramente ahora escuchamos que es posible, pero que necesita que todos juntos empecemos a interesarnos, a darnos cuenta, a convencernos y a inspirar a los demás que este cambio no solo es una oportunidad de negocio, sino un cambio trascendental y generacional donde redefinimos la agricultura y la alimentación sostenible. Espero poder generar a través de la GAP y la AgroFest mucho más eventos donde invitamos a todos a reflexionar sobre esa gran transición y espero poder contar con muchos participantes que se interesan y se convenzan de que la aceleración hacia una agricultura y alimentación sostenible empieza hoy mismo. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros miembros de este panel, a Sebastián Savery, Mario Estuba, Alejandro Vaca y Paola Dioses. Por favor, voy a invitar también al señor Amaro para que venga para la foto, Gabriel, para la foto de esta sesión.